gracias a los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Estamos dando esta conferencia que se está transmitiendo a través de las redes sociales del Grupo Parlamentario de Morena y también a través de las redes sociales de la 4TV. Queremos, a quienes agradecemos también la transmisión, queremos darle la bienvenida y también saludar a quienes nos ven en las redes. El día de hoy estamos dando esta conferencia de prensa muy importante, porque a pesar de que desde hace varios años se ha sabido de este boom inmobiliario y el cártel inmobiliario auspiciado por Acción Nacional, pues es en los últimos días que ya se fijan procesos judiciales y que empiezan a salir a la luz más cosas muy preocupantes, y que por ello desde el Grupo Parlamentario de Morena el día de hoy presentaremos dos puntos de acuerdo que van en busca de que se esclarezca la situación y de visibilizar quiénes están implicados en este cártel inmobiliario que incluso ha puesto en riesgo vidas de personas. No se nos olvide que un inmueble producto de este cártel tuvo una explosión, otro inmueble se colapsó en el 2017 por el sismo, y por ello presentaremos dos puntos de acuerdo. Vamos a ceder el uso de la palabra, además de agradecer y presentar muy rápido a quienes nos acompañan hoy en esta conferencia. Se encuentra nuestra vicecoordinadora del Grupo Parlamentario, la diputada Guadalupe Morales, se encuentra nuestro compañero diputado Carlos Cervantes, nuestra compañera diputada Ana Francis, nuestra compañera diputada Indalí, la diputada Xochitl Bravo de Mujeres Demócratas y la diputada Alicia Medina del Grupo Parlamentario de Morena. Vamos a ceder el uso de la palabra a nuestra vicecoordinadora Guadalupe Morales. Muchas gracias, muy buenos días. Desde el Grupo Parlamentario de Morena en este Congreso de la Ciudad de México respaldamos, y siempre lo vamos a hacer, la actuación de la Fiscalía de esta ciudad, que tiene un combate frontal a la ilegalidad y a la corrupción. Hace unos días nos enteramos que la Fiscalía detuvo a Luis N., exdirector general jurídico y de gobierno en la demarcación Benito Juárez entre los años 2009 y 2016, y quien actualmente se encuentra en prisión preventiva en el Reclusorio Norte. Y a esto se suma la orden de aprehensión en contra de Nicias N., exdirector general de Obras y Desarrollo Urbano en la misma demarcación durante el periodo 2006 al 2018. Estos altos exfuncionarios son investigados por el delito de enriquecimiento ilícito basado en el intercambio de favores, tales como presuntamente otorgar permisos de forma irregular para construir desarrollos inmobiliarios a cambio de departamentos, así como por extorsiones a empresas en esta alcaldía. Hemos escuchado que son alrededor de 30 inmuebles los que hasta el momento se han descubierto que tienen que ver con esta trama. Me parece que pues no es cualquier cosa. Sin embargo, la compleja red de personajes que se involucraron y beneficiaron con estos presuntos actos de corrupción en Benito Juárez no termina con estos exdirectores generales. Sabemos que existen más personas que necesariamente tuvieron conocimiento de los actos de sus subordinados, que posiblemente obtuvieron beneficios políticos y económicos y muy probablemente dieron las órdenes de someter las instituciones a los intereses personales en perjuicio de nuestra sociedad, sobre todo de las vecinas y vecinos en Benito Juárez, que a lo largo de todo este tiempo se han manifestado, se han quejado. Y basta señalar, y quiero aquí reconocer a nuestra excompañera legisladora Paula Soto, quien en reiteradas ocasiones en el pleno de este Congreso estuvo denunciando este tipo de irregularidades, este tipo de actos. Y bueno,
Ahora ya hay una investigación, sabemos que hay una investigación formal en torno a ello. Ella dio cuenta de innumerables hechos de lo que acaba de mencionar inclusive la diputada Nancy en esos momentos. No fue una vez, fueron muchísimas, como ya lo dije. Tenía conocimiento pleno porque era la diputada de Benito Juárez. Entonces sabía perfectamente dónde estaban esos inmuebles. Esas denuncias que hizo en el Pleno, bueno, pues hoy se transforman en una realidad. Me parece que esta investigación incluso lleva ya desde tiempo atrás, y esto no es una cuestión que haya incursionado apenas la Fiscalía, porque son muchas vecinas y vecinos que a lo largo de muchos años lo han denunciado, pero que siempre durante este gobierno anterior, y me refiero al gobierno de la Ciudad de México, pues tenía siempre contubernio con sus amigos en Benito Juárez. Que quede claro que en esta ciudad no se toleran estos actos fuera de la ley, y vamos a estar nosotros muy pendientes de que así sea. Y confiamos en que se llegue al verdadero fondo del asunto, y que si hay más actores involucrados, pues también se haga lo que corresponde, porque como siempre lo he manifestado una y otra vez, ellos fueron subordinados, pero quien estaba arriba o fue un inepto al no darse cuenta, que lo dudo, o también fue cómplice de ellos. Entonces, tan corrupto por ser inepto, o tan corrupto por coludirse o por dar instrucciones a ellos. Desde este Congreso vigilaremos muy de cerca este caso y valoraremos qué acciones podamos realizar sin afectar el debido proceso para que haya justicia y se castigue a quien haya usado su posición como servidor público para obtener un beneficio indebido. Con esta breve introducción, le voy a ceder la palabra a mis compañeras y compañeros de bancada que tendrán más datos al respecto. Muchas gracias. Sí, muy buenos días a todos los medios de comunicación. Miren, este es un caso muy relevante porque a partir de una investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, sale a flote un tema muy delicado de corrupción en la alcaldía Benito Juárez. Y es un tema que no viene de ahora, que es un tema que se ha pasado de administración y administración, gobernadas todas ellas por el Partido Acción Nacional. Es una red de complicidades donde se trafica con influencias, donde se soborna y se chantajea a empresarios del ramo inmobiliario. Se habla incluso que se piden moches hasta de 80 millones de pesos para autorizar alguna construcción nueva en esa alcaldía. Hay que recordar que incluso en un solo año, en el 2017, la alcaldía Benito Juárez autorizó más de 400 nuevas obras. La mayoría de ellas eran obra nueva. Y ha habido una queja constante de los ciudadanos que viven en esa demarcación de que se está violentando todas las normas, el reglamento de construcción, la ley ambiental, etcétera. Nosotros mismos aquí al Pleno hemos subido puntos de acuerdo exhortando al alcalde Santiago Taboada de que informe sobre estas quejas vecinales, como el caso de la Comer del Valle, donde los vecinos reclaman que se talaron árboles sin tener los permisos adecuados, etcétera. Sin embargo, no hemos tenido ninguna respuesta hasta la fecha por parte del alcalde. Y hoy sale a relucir todo este tema. Por lo menos hasta ahorita van 39 inmuebles ya ubicados que se están investigando. 21 de ellos ya han sido cateados y 10 de ellos ya fueron asegurados por el Ministerio Público. Los otros están pendientes, puesto que hay gente que está rentando actualmente esos edificios. Curiosamente, uno de esos 39 inmuebles está rentado por quien hoy coordina la bancada del PAN aquí en el Congreso, Christian von Reirich, ¿no?
Entonces, estamos pidiendo que se investigue a fondo este tema. Es un tema delicado. Creo que ellos no tendrían por qué oponerse, porque ellos cada que suben a tribuna, suben con la bandera de combate a la corrupción, de la transparencia, de la vigilancia de los recursos públicos. Entonces, pues pedimos congruencia para que se abran a este punto que vamos a subir en unos momentos más, y pidiéndole a las distintas autoridades que investiguen no solo el tema de quienes han cobrado departamentos a cambio de autorizar obras, sino también el caso de edificios que colapsaron porque no estaban bien construidos y que fueron parte de este cártel inmobiliario, donde hubo una explosión, donde ha habido afectaciones a muchos vecinos porque fueron mal construidos sus edificios. De hecho, queremos también llamar a la población que habita muchos de estos edificios de este grupo inmobiliario a que presenten las quejas, que es el momento de sacar a relucir toda la corrupción que ha permeado la aplicación de obras, la autorización de obras en la alcaldía Benito Juárez desde hace muchos años. Y sobre todo a las autoridades, incluso que se investigue no solo el tráfico de influencias, sino hasta el posible lavado de dinero que pudiera estarse dando en torno a este grupo que hoy maneja ya no solo la alcaldía Benito Juárez, ya también tienen el control de Miguel Hidalgo, de Tlalpan, de Álvaro Obregón, de otras alcaldías, en donde ya empieza a haber este tipo de irregularidades, por lo cual estamos incluso en la idea también de crear una comisión especial que revise y se vaya a fondo en esta investigación. Es un tema escandaloso, es un tema que puede estar lesionando y poniendo en riesgo el patrimonio de muchas familias en esta ciudad. Por lo tanto, en unos momentos más estaremos subiendo estos dos puntos de acuerdo para pedir que se investigue a este llamado cártel inmobiliario, incluyendo al alcalde Santiago Taboada, que de acuerdo a las investigaciones que se han reportado, ha incrementado su patrimonio en muchos millones de pesos sin justificación alguna. Si es lícito que lo diga, que dé la cara, y si no, que responda por este tipo de situaciones. Muchas gracias. Muy buenos días, compañeros y compañeras de la prensa. En estos momentos se está llevando a cabo en la ciudad el foro de conversación Ciudad, Cultura y Territorio. Es una cosa que hace la Secretaría de Cultura Federal y la Secretaría de Cultura Local. David Harvey, que es uno de los pensadores contemporáneos más ajax de la posmodernidad y quien habla del derecho a la ciudad, justamente ayer hablaba, antes de empezar su conferencia, de cómo Latinoamérica es una gran esperanza para el mundo, dado lo que está pasando en Estados Unidos y en Europa, y que la Ciudad de México está dando grandes ejemplos en ese sentido, con la ampliación de espacios públicos, etcétera. Y de las cosas que habla David Harvey, si por ahí lo leen en algún momento, tiene que ver justamente con este fenómeno de la gentrificación desmedida, desordenada y corrupta que se da en muchos lugares del mundo, en las grandes ciudades como Nueva York, como Londres, como París y como la Ciudad de México. Estas intervenciones neoliberales sobre el desarrollo, estas intervenciones neoliberales para privatizar el desarrollo, lo que ocupan no son políticos, lo que ocupan son gerentes, básicamente gerentes de obra. Y lo que colocan en ciertos partidos políticos que se dejan son justamente eso, gerentes para permitir esta serie de empresas que hacen negocio de muchas maneras. De entrada, pues colocar un montón de edificios en donde no van. Yo nací y crecí en la alcaldía Benito Juárez, no sé si alguien se acuerda de cómo era la colonia Portales, era una colonia de casas, ahora además era una colonia de casas, de vecindades, de gente de clase media, ahora es una colonia de edificios muy caros en donde no cabe nadie, donde hay muchísimos problemas para estacionarse, para transitar, etcétera. Han matado un montón de árboles y tal. Entonces, uno de los principales negocios es, evidentemente, hacer edificios donde había casas, aumentar el valor porque sí, es decir, aumenta el valor del terreno porque sí, porcelana, por 2, por teléfono, por 4, porque sí, por nada, y eso genera una falsa idea de plusvalía por la cual los propietarios de esos terrenos o quienes venden esos terrenos sienten que están haciendo un gran negocio. Esto genera una gran burbuja inmobiliaria porque los departamentos están absolutamente sobrevaluados.
Un departamento en Torre Mítica oscila entre los 7 y los 12 millones de pesos. Vuélvanlo a escuchar, entre los 7 y los 12 millones de pesos. ¿Quién que nació en el pueblo de Joco podría pagar un financiamiento para un departamento entre los 7 y los 12 millones de pesos, sabiendo además lo que cuestan los créditos hipotecarios que acabas pagando 2 veces y media? Luego dicen que el grupo parlamentario de Morena no se ocupa de la clase media. Bueno, este es un llamado a la clase media. Todos ustedes, compañeros que están aquí, todas aquellas personas cuya familia recibe un ingreso de alrededor de 50,000 pesos, que no es un mal ingreso, es un muy buen ingreso comparado a nivel nacional. No hay manera de que les alcance para comprar una vivienda similar a la vivienda de donde nacieron, se los prometo. No hay manera de que les alcance para comprar una vivienda en una colonia de clase media de la alcaldía Benito Juárez, porque la alcaldía Benito Juárez ha sido históricamente de la clase media. Eso no es bienestar, eso es privatización, eso es el no tener acceso a la vivienda, eso es faltar a un derecho humano. Ese es el derecho a la ciudad, de las cosas que se están discutiendo ahorita en el foro Ciudad, Cultura y Territorio. Derecho a la ciudad significa que todos nosotros que estamos aquí tendríamos derecho a tener una vivienda cerca de donde trabajamos. No tenemos por qué encarecer artificialmente esas viviendas. Y otro dato muy interesante, ¿cuántas de esas viviendas están vacías? Ojo, no vendidas, vacías. ¿Para qué se compran viviendas que no se van a rentar, que no se van a ocupar? El otro gran negocio del mundo, que es la especulación. Si quien produce genera dinero y ganancias, eso es muy positivo. Si quien especula genera dinero y ganancias, miren qué desastre de mundo. Entonces, la especulación, la generación de este tipo de millones de ganancias, etcétera, necesariamente nos lleva a hacernos las siguientes preguntas. ¿Los enriquecimientos inexplicables de funcionarios públicos vienen o de robarse el dinero del pueblo o de lavar dinero? No hay más. En este país en donde tenemos tantos problemas del narcotráfico, ¿no nos queremos preguntar en qué partes de esta ciudad se está lavando el dinero? Yo creo que sí nos lo queremos preguntar y vale la pena que nos hagamos esas preguntas, y para eso es el punto de acuerdo que proponemos, generar una comisión que investigue a fondo estas cosas, porque quienes hemos habitado la alcaldía Benito Juárez, la alcaldía Miguel Hidalgo, lo vemos todos los días, es obvio y evidente. Los edificios de ese tamaño no cuestan 2 pesos, no se levantan de un día para otro. Quien lo hace de verdad, quien lo hace haciendo negocio, quien lo hace arriesgando su inversión, le cuesta mucho trabajo. Quien lo hace así de fácil, vale la pena preguntarse de dónde sacó ese dinero. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Indalí, ¿quieres agregar algo? La diputada Indalí. Muy buenos días. Yo solamente quiero agregar una sola cosa, que quede claro que no es una persecución política como están alegando los actores o algunos actores de Acción Nacional. Cualquier persona que vive o transita por la alcaldía Benito Juárez puede dar cuenta de todo lo que han dicho mis compañeros el día de hoy. Entonces, pues solamente eso, que quede claro que no es una persecución política como están alegando, es un problema que tiene años, como lo hemos denunciado en este momento. Muchas gracias. Muy importante lo que decía la diputada Indalí, porque tras varios delitos o faltas que muchas veces los alcaldes o representantes populares de Acción Nacional cometen, siempre se excusan en que es persecución política. Y eso está muy lejos de serlo. Que antes hubiera impunidad y no se diera seguimiento a las demandas es distinto. Y cuando hay alguna investigación, algún proceso, siempre dicen es que es persecución política, es para vengarse. No, es justicia. Y porque ¿quiénes son los diputados de Acción Nacional para que a ellos no llegue la justicia? Para que a ellos no se les juzgue. O sea, hacia ellos tiene que haber impunidad simplemente para que no digan que son perseguidos o perseguidas políticas. Y ya ocurrió incluso con la alcaldesa de Sandra Cuevas, que cometía una falta un día sí y otro no, incluso violaciones a derechos, delitos, etcétera, y que tuvo que terminar
pidiendo una disculpa a las y los policías que agredió y que decían que era persecución. Y ahora en este caso, que no es un caso que lleve un año o dos, como decían, incluso se vienen arrastrando denuncias desde el 2017 por el edificio que se colapsó, denuncias de vecinos por extorsión. No se nos olvide que justo hace unas semanas salió un audio de extorsión de un funcionario de la alcaldía Miguel Hidalgo. Entonces, este tema, que quede muy claro que no es persecución, es simplemente una investigación que ellos o cualquiera tienen que someterse. Ayer se daba un dato por el compañero Tomás Pliego, presidente de Morena en la ciudad, porque decían, a partir de las propias declaraciones del hoy alcalde Santiago Taboada, del 2019, que él registraba en su declaración otros ingresos por 40,000 pesos, en el 2021 declara un ingreso de más de 14 millones 453,000 pesos con 205 pesos. Pues, ¿qué hizo? ¿Cómo pasar de 40,000 pesos en el 2019 a 14 millones en el 2021? Donde dice que es socio de una empresa que se encuentra en Tajín 239, Interior 7, y que podemos ver, acá tenemos la fotografía, que es un edificio en donde no está la empresa en ese edificio. Entonces, creo que hay muchas cosas que explicar, muchas cosas que preguntarnos, muchas cosas que cuestionarnos, y por eso el punto de acuerdo de los compañeros, de la compañera Ana Francis, del diputado Carlos Cervantes, de investiguemos, así como ellos dicen que se debe investigar todo, pues creo que no se deberían de rehusar a investigar a fondo por el patrimonio y vidas, sobre todo de quienes habitan también estos edificios, porque no se nos olvide que uno explotó y uno se colapsó, y hay otros que incluso no se les ha dado seguimiento, pero también tienen denuncias por mala construcción. Entonces vamos a pasar, ya está aquí la diputada Ana Francis, que nos puede ir respondiendo algunas preguntas. Acá teníamos una pregunta y después pasamos acá. Adelante. Sí, buenos días, diputados. Preguntarles, esta comisión de investigación, ¿qué alcances tendría? ¿Qué buscaría? Porque como tal aquí en la Cámara de Congreso de la Ciudad no tienen una sección instructora, no tienen un comité de investigación para desaforar a un diputado. Entonces, ¿cuáles serían los alcances de esta comisión? ¿En qué tiempo se estaría integrando? Y también tengo entendido que hay cambio de estafeta en Jucopo y que le correspondería al PAN. En este caso, pues suena el diputado Ricardo Roig. ¿Sería ustedes como grupo parlamentario de Morena una figura con la que pudieran dialogar? ¿Pedirían su licencia para que lo investiguen? ¿Qué es lo que están pensando al respecto? A ver, perdón, pero él es un compañero más de este Congreso y esto no es una cuestión personal hacia un compañero de este Congreso. Esa investigación la está llevando la Fiscalía. Aquí se está proponiendo, mi compañera lo que propone en su punto de acuerdo es una creación de la comisión para llegar a fondo de cómo está el tema de los desarrollos inmobiliarios en la alcaldía. Pero nosotros no somos quien para poner nombre y apellido a esta comisión. Y hacerle la aclaración que este año la Jucopo sí cambia la correlación en cuanto a la presidencia de la Jucopo y en cuanto a presidencia de la mesa directiva, pero no le corresponde al PAN la presidencia de la mesa directiva, le corresponde al PRI el siguiente año. Y bueno, el año que empieza ahora en septiembre. Bueno, pero le pedirían ustedes a la Fiscalía que les aporte la investigación si es que el diputado está siendo indagado también. Recordemos que la Fiscalía, cuando tuvo la denuncia de Benjamín Huerta, diputado de Morena, acusado por abuso sexual y violación, incluso está en el reclusorio, pues la Cámara de Diputados tomó... Regresamos al punto, no ponemos nombre y apellido en esto. Déjenme.
Miren, yo lo que les propongo, porque tanto es su miedo que no quieren que estemos declarando sobre este tema, nosotros con mucho gusto aquí estuvimos para responder, pero están llamando a rectificación de quórum, están llamando a votación nominal con tal de que los diputados no están aquí ante ustedes dándole las explicaciones y dando esta conferencia. Por eso nos tenemos que meter, porque ellos son los que solicitan votación nominal. Ese es su miedo. Rectificación de quórum, hace un rato lo pidieron cuando ellos ni están. O sea, ese es su miedo, que no quieren que estemos aquí declarando. Para no tenerlos entre que entramos y salimos, yo les propongo que si en particular sobre lo que se declaró hoy quieren alguna pregunta, ahorita acercamos con el diputado o diputada para que no estemos corriendo, ¿les parece? Porque así no los van a estar haciendo. Precisamente con el caso de Santiago Taboada, y no hacerlo por el tipo de medio. Hablan de pérdida de vidas humanas, etcétera, y después fueron 6 muertos. Aquí todavía no se tiene un cáncer de dinero y cariñanos, se tiene que investigar, claro, pero ¿por qué cuando les conviene y cuando no les conviene? A ver, no es una comisión para investigar a Taboada, aclaramos. Es una comisión que investigue los casos de corrupción a lo largo de varias administraciones, ¿sí? Ese es un tema. El tema del metro es un tema que ya se está ejerciendo justicia. Hay 8 personas que ya están siendo sentenciadas y hay una indemnización a las personas que resultaron afectadas, excepto las que no han querido apegarse a ese procedimiento. Es muy distinto, aquí es... En el caso de la línea 12 se ha hecho justicia y se está haciendo justicia. En este caso se están tapando entre ellos una cloaca de corrupción tremenda que pudiera derivar en temas de desgracia, en tragedias, porque no sabemos cómo han sido construidos esos edificios. Es una comisión que convoque a todas las áreas competentes y se les pida que investiguen con imparcialidad. No estamos pidiendo exclusivamente al alcalde, sino que se investiguen los hechos entre sí. No confundas, no es una por otra. Lo otro es un tema donde ya se ha dado justicia y se está trabajando. Pero ¿por qué se bloquea ese tipo de comisiones en donde se está perdiendo vidas como línea 12? Sí, no se bloquea. Te voy a decir por qué. No hay ningún bloqueo porque ahí avanzó las investigaciones, porque ahí hay personas que ya están siendo juzgadas. Entonces, ya hubo una comisión anterior para ese efecto que no resolvió absolutamente nada. Fue una comisión que se armó aquí en la legislatura pasada y que no resolvió nada. Yo te invito a que la investigues, qué fue exactamente lo que dictaminó y te darás cuenta que no llegaron a nada. Y sin embargo, el gobierno de la doctora Sheinbaum sí ha logrado que se haga justicia en el caso de la línea 12, un tema que ya avanzó, como no ha avanzado la guardería ABC y otros temas que tiene pendientes allí el PAN. Es muy distinto, por eso es que nos opusimos a la creación de una comisión que era con tintes políticos, como fue la anterior, que no resolvió absolutamente nada. ¿Para qué crear una comisión que solo está tapando los hechos, que no está avanzando en las investigaciones? Mire, les proponemos que no sea diálogo y lo que queremos proponer es que más bien ahorita tienen que regresar los compañeros al pleno porque, les repito, Acción Nacional está... ¿Mande? Sí. Están boicoteando, literal, hay un boicot a esta conferencia, pero a través del compañero José Luis, si ahorita en específico quieren entrevistar a alguno de los diputados, con mucho gusto, para que demos los 5 minutos o lo que tengamos que dar, pero bien, y no tengamos que estar corriendo por este boicot que está haciendo Acción Nacional, porque tiene miedo a que estemos declarando sobre este tema. Muchas gracias, perdón, pero tenemos que regresar por su culpa y el simulacro que tenemos ahorita.